A todos, ¿cómo están, gente? Les aviso luego ya de que voy a arrancar a insultar si me hinchan las bolas. Hoy sí tuvimos nomás un contratiempo, pero ya estamos solucionando todo. Quiero contarles algo que me pasó ayer. Resulta ser que yo me fui al supermercado a hacer mis compras y mientras que estaba en la caja sentí un viento porque tenía mi auricular puesto. Me doy la vuelta a mirar qué pasa y era un señor que se estaba tocando la nariz. Quiere decir que el tipo me estornudó por mi nuca. Y desde ese momento ya me empecé a sentir como el orto y yo ya creo que estoy enfermo. Así que ni se acerquen a mí luego hoy, hagan todo lo posible por no comerme la boca, etcétera, etcétera. Mira, tienen el oso de alcohol ahí, Jamín. Quiero hablar acá con esta persona que está plácidamente tomando su mate. Vamos a romper su tranquilidad. Ya tiene ya en su bolsillo, parece micrófono. Muy buenos días, Domingo Ayala, ¿cómo estás? Buen día, Capé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vio? Y yo bien, hasta que me estornudaron ayer en mi nuca y creo que me siento enfermo como efecto placebo. Positivo. ¿Cómo se puede estornudar por la nuca de alguien? O sea, ¿en qué momento? ¿Dónde estabas? ¿En el Estaba esperando para pagar en la caja y entonces yo sentí el viento con humedad, sentí. Sí. Tipo, yo respiré el estornudo de esta persona. No agarraste así, le pegaste por su cabeza y le quitaste su kepi. ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué te pasa? Me di la vuelta, volví y le miré así, pero le quería pegar como esa mamá que le pegó a su hijo de la barra. ¿No llegaste a ver ese video? Que le pegaba todo mal por su cara y te dije luego, no sé. Tranquilo, Kung Fu. Lo que pasa es que ahora tenés que atender mucho para reaccionar así nomás, porque ¿te acordás la última vez que le pasó, lo que pasó con el señor? Sí. Ese que supuestamente la chica dijo que le quiso acosar y no sé qué. Era todo falso, guau, supuestamente. No sabes también si el señor tenía algún problema en su nariz y no podía... Increíble, es tan fácil, Capé, que es hacer todo así como se hacía antes. Tipo Pogba. Tipo DAP. Pogba. Sí, claro, y él hacía el DAP. Pero le voy a decir nomás a la gente que está enferma, carajo, que usen su tapabocas, será. ¿De dónde viene el término ese de DAP? O sea, ¿de qué? ¿De dónde? No es por esa marca, ¿eh? No sé, viene de los Estados Unidos, Capé. No vamos a entender. No. Hablando de eso, he visto que en los colegios ahora toda la hora amenazan que va a haber tiroteo. Che, viste, Pico Capé, pero... Hablando de Estados Unidos ahí. No, vos... ¿Qué? Vos sabés que es cierto y justamente ayer, una de mis sobrinas también se suspendió en su clase de hoy porque también había una amenaza ahí de tiroteo supuestamente. No, pero mi sobrina salió y dijo que es un tren de TikTok que está agarrando en todos lados y los mitaí así están haciendo. Es un tren de TikTok, ¿eh? Sí, mi sobrina dijo, imagínate, porque los jóvenes ahora ya saben demasiado de esas cosas, de tren, de TikTok, de red y eso. He visto que en algunos colegios más chuchi se hace como una detección de metales para ver si no tienen pistola. Yo creo que se puede luego revisar así las mochilas de la criatura, porque no van a llevar algo, ¿por qué lo que no se puede revisar, wow? ¿Por qué lo que no se va a poder revisar? Y no sé. Tengo nada de malo. Pero para mí es más hasta que pase toda esta ola de amenaza. El detector de metales para mí es más fácil porque ahí, si no tiene nada. Sí, pero no todos los colegios van a tener. Eso sí es cierto. Todas las escuelas van a tener. Bueno, y los colegios más humildes que revisen uno por uno la mochila entonces. Pero bajón iba, ¿eh? Tipo, tarda mucho en entrar y eso, ¿verdad?
Mira, Sí. qué quilombo. Por ejemplo, en las escuelas que dan clases bajo el árbol, por ejemplo, es todo tranqui. Porque ahí, tipo, saca el arma y todos van a poder correr Hay cualquier como lado. un campo abierto Sí, para hay huir. un campo abierto para huir. ¿Entendés? Pero Ventaja no- también. No pega este Ibae ahora la juventud, ahora será. Como lo que siempre crean un nuevo tren para hacer problemas, ¿verdad? Sí, o en esos colegios, en esa escuela, por ejemplo, que se dan clases bajo el árbol, no se va a saber si hay una amenaza de tiroteo, por ejemplo, porque no tienen pared para escribir. Eso es cierto. Bueno, gracias. Elco, pues, chicos, no van a pensar que le van a funar si él estuvo en un colegio así. ¿Cómo que le van a funar? Claro que sí, es como que, no sé. No, no, no. Creo que Ajá. es suficientes ejemplos por hoy. Sí, Gracias, Café. dale que ve. Qué loco, será. No, a este no le puede dar el micrófono, boludo. Peor que darle un arma, No te enojes, Lulax, GU producto va ahí nomás, dice el que me tornudó en mi nuca. No, para mí que tenía todas las enfermedades, boludo. Encima yo recién nomás me curé y ahora ya estoy enfermito, boludo. La próxima va a inventar que un perro orinó por su campeón y por eso llegó tarde. Sí. Yo no llegué tarde, chicos. Ustedes tienen que entender nomás que no siempre todo sale como ustedes quieren. ¿Quién es lo que está jugando acá? Aprendí a apagar la luz. Ariel Bonoso. No. ¿Quién es? Ah, acá hay un fantasma. ¿En serio me decís? Qué fuerte, ¿eh? La nena, se llama la nena. Voy a hablar Sí. con Camila. ¿Le puede pasar por favor el micrófono a Alex? Alex Gárgolas. ¿Cómo llegó hasta vos el micrófono? Ajá. La nena me trajo. Ah, la nena. Buen día, Cas, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Hablando de la nena. Cas, Dime. ¿por qué anoche me escribiste y me dijiste andate nomás mañana en Uber porque va a estar mi hermano Jaso, así no podemos hacer nada? Y, sí, ¿Qué y me, por...? y me dijiste, me voy a ir mal porque voy a dormir más. Hey. Y bueno, Eso sí es cierto, me quedé un poquito más tiempo a dormir. ¿Y cómo te sentiste hoy, primer día que nos venimos juntos? no sé, me sentí rara. Bueno, está bien. Ajá. ¿Qué tal? Ey, ¿en serio te estornudaron por la Sí, nuca? Sí, pero eso fue ayer de tardecita. Hoy ya al toque ya me hizo efecto. Quiere decir que tenía muchos ¿cómo se dice? Anticuerpos, puede ser. Puede ser. Porque ahora yo digo así, puede ser y eso, y ya me ponen en los comentarios. Ah, qué burro que sos. Este burro lápido, ¿qué hace con un micrófono? Eso es un arma. Ajá. Este imbécil, así pone. De hecho, O que se sea lo- que mañana no venís conmigo, porque no me quiero que me mudes tampoco. No, 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 porque- mañana voy a venir solito nomás. Por favor, No te preocupes. porque estamos encerrados ahí en la camioneta y no... Claro. Con ropa, obvio. Obviamente con ropa. ¿Están armando ustedes su equipo para el torneo que va a haber acá en el canal? El viernes, o sea, mañana. ¿Quién es tu equipo, Jamín? ¿Puedes contarnos, por favor? Está Cami Maricos. Ajá. Está Cari la BTR. Ok. Vigo. ¿De vestuario? Vestuario e imagen. Milena, Mile. amiga de Ari. Ajá. Sí, y de Alex también le vi que estaban almorzando juntos ayer. Qué fuerte, bueno. Después yo, obviamente. Y está también Dalma de vestuario e imagen. Bueno, buen equipo, me gusta. Y Saru Ayala, de Infomas. Ok, bueno, cada vez va entrando más. 14 son en su equipo. Sí. Sí, Jaminar que era de handball. O sea que una pelota de fútbol lo hace más fácil atajar para ella. Sí. Porque la pelota de handball es chiquitito. Sí, no solamente la de handball. Bueno, está bien. Gracias, Jamín. Ah, hoy será. Acá el exponente. Ojalá los curepas no entren en la moda de comer cagada porque los mitad iban a copiar, dicen acá. Mira un poco. Machete nomás tenían en el colegio de domingo, dicen acá. Antes llevábamos vino en la mochila nomás. Qué loco los jóvenes de hoy en día. Son tan inútiles que aparte de hacer un estúpido tren, ¿quién te avisa que va a haber un tiroteo? Bueno, si voy a avisar, pues... Como dice Bad Bunny, en guerra avisada nunca muere gente, por eso yo no aviso. Ajá. ¿Entendés? Bueno, voy a hablar con ella un ratito, a toda velocidad. No quiero hablar con... Grábalo, por favor. Ajá. No te quiero molestar. Voy a hablar contigo, Alex. Alex Gárgolas. Ah, ¿no? No. Qué puta para eso, pero llevaron a Rufo para traerle a un tipo que no parece... Que épico no va a poder hablar. Yo vengo enfermo a trabajar. ¿Vos también estás enfermo?
Un momento. Un compañero de acá no puede hablar y justo yo ayer me enfermé. ¿Será que tenemos bueno, tiene algo en común con Rufo? Entonces, Sí. que viene y nos enferma a todos. Sí. En su segundo día. ¿Vos a qué hora te fuiste al súper ayer, Capaz que fue él el que me estornudó, ¿verdad? Sí. Encima me hace que se cree que es mimo el tipo, ¿será? Voy a hablar con Cami un rato. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, Cami, ¿cómo te preparas para el torneo del viernes? ¿Crees que vas a ganar? La verdad, no, pero De la Core. ¿Cómo que así? Ya empezamos. nunca jugué fútbol, pero voy a intentarlo. ¿Quién crees que tiene el mejor equipo de todos? ¿Se sabe más o menos ya quiénes tienen equipo y eso? Yo vi que Susan y Para las chicas mí están que- practicándolo. Para mí que ellos es un equipo muy fuerte y justo jugamos primero con ellos. Entonces ya ni siquiera te puedo dar fuerza porque ya sé que van a perder primerito. Sí. Encima 4 por ahí Pero- tienen pinta de que son futbolistas, así que jugaban luego. Igual tenemos una arqueraza. Sí. Si es que Así que le van a entrar pocos goles, eso es lo bueno. Sí. Es porque no depende pues todo del arquero. también. Gatito soy, De la- Cristóforo soy. Bueno, gracias Cami. Dale. Quiero decir nomás que soy demasiado plicking. ¿Por qué? Acá rato te enfermas, no puede ser, go. Y seguramente que sí. Seguramente que si me iba a San Antonio y me hacían caldo de pescado, iba a estar más tranquilo. Sí. Pero bueno, perdón entonces por exponerme todo el tiempo por andar trabajando. Dale. Mi culpa es que la gente sea inconsciente que te estornude por tu nuca, entonces. Sí. Mierda. No se olviden que nos pueden mandar su mensaje de ánimo al 0984-499-125. Sentate nomás, ya mi bro. Sentate nomás, tranquilízate nomás, ya mi bro, porque estás enfermito, Sí. pues. No te quieres hacer trabajar. Ani, te morí o qué, nosotros acá lo Tranquilízate único, nomás, mi bro. lo único que nos falta es que se muerdan acá el compañero. Me dicen que en algún momento me van a escrachar, porque anteayer pues dije que le iba a pegar a Lauri. ¿Saben qué? A mí el otro... No, me puse pensativo porque mi reel tuvo 80 comentarios. 79 era jajaja, mi abuelo, luego cuando era... Y uno era así tipo enojado, wow. Y era alguien de acá encima, de la empresa. Muy fuerte, ¿eh? Pero no voy a responder porque eso seguramente es lo que quiere y... No. Sí. Así que ojo, Ale Roja, con lo que me andás comentando, ¿eh? Te pensás que no veo, pío. Me trataron de satélite. ¿Tú sabes lo que es un satélite, Ari? No. Eso es un aparato que está nomás en el aire. Bueno, ahora sí. Vamos al momento más importante de este programa, el momento número 1, realmente el momento por el cual se hace este programa, el momento que si no se hace el programa se baja. Sí. Vamos a leer el chat primero. ¿Qué dice la gente? Los espíritus de Rufo están en las luces. Al revés, no tenés anticuerpos, dicen acá. Ok, no tengo anticuerpos. De hecho que yo soy anticuerpos femeninos, porque no se me acerca ninguno. No, pero no, es como elección, boludo. Hablando de eso, háganme un poco recordar cuando venga Gogi que le cuente lo que me dijo una chica esta mañana. Por favor, gente del chat, recuérdense de eso para cuando venga Gogi. Hoy tenemos un invitado muy especial. No tengo la rutina. Bueno. Pero bien que te besas, dice acá Cami. Decir que soy plique, pero bien que me besas engripadita. Antes se ponía el que lee es puto en el baño, en la pared del baño. Ahora Sí. dicen que va a haber tiroteo. Un día no va el programa y ya no está Rufo, dicen. Rufo me rompió la máquina de antidoping. Sí. Por lo visto el equipo hizo trencito, dicen acá. Ya no me importa a mí limpiar en cámara nomás ya. Por lo visto hizo... espera, decíale. Te va a quedar bien, Cami, para tu novia Lulax. Te emboatás y vas a estar si es que le bajas caldo de pescado. Bueno, ya está. Bueno, ahora sí. Vamos. Vení, Cami. A los titulares. Qué puta que argel que la gente. Mira, po. Dale, voy a poner la alarma para hacerte acordar, hey. Algo bastante simple con es lo que les pido, boludo. Aparte, para no olvidarme y que ustedes sepan lo que me pasó ya a la mañana es... ¿Por qué nunca? O sea, yo creo que quizá esto nunca le pasó a ustedes, pero hoy
bien tempranito, me escribió una chica y me dijo muchas cosas, las cuales quiero preguntarle a Goy qué significa. Sí, señor. Por eso nomás le digo que me hagan recordar. Perdón por no ser perfecto. Ahora sí, a los titulares. Argel el tipo. Maína de Guaraní retrucó los ataques de Maga Caballero. La puta de lleva, o sea, No, para mí está bien, porque Maga Caballero había dicho que no está bueno que se vaya vestida así a la cancha donde hay niños. Así que me gustaría saber lo que le dijo la Maína de Guaraní a Maga Caballero, cosa que voy a buscar acá rápidamente. Sí, señor. Un segundo. Bueno, voy a buscar enseguida. ¿No puedes encontrarme, por favor, acá y venir a buscar, por favor? Acá, mi amigo Domingo ya la me va a buscar. Mientras que seguimos, Ever Hugo Almeida se vuelve a casar y ya tiene Paino Pudajú. O sea que he visto que... Mira, pues este nivel de producción, la Marina Guaraní, vas a darte cuenta de dónde está la Marina Guaraní, bro. Cuando estos vea dos se ahí, cogen. No, cuando vea ahí algo voluptuoso, amarillo y negro, ahí ya está. Gracias, mi bro. Quiero, por favor, que vean la calidad de producción que tenemos. Muchísimas gracias. estos dos. Y vamos al... Es una vergüenza, será. Lindo estás. Cómo el tipo está por la vida, Marisol responde con dibujos. Página 11, por favor, Gazmín. Eso me gusta, Marisol Olmedo respondió de forma... Estoy hablando tan mal hoy. Marisol Olmedo respondió de forma sutil a Maga Caballero. La semana pasada la exmodelo Maga Caballero despotricó con todo contra Marisol Olmedo, la Maína de Olimpia, la Maína de Guaraní sería, por mostrarse en la cancha muy destapada frente a niños. Maga trozó con todo a la pechocha Maína Aurinegra por andar mostrando toda su estantería en lugares donde acuden niños. Con todo respeto a la señorita, no soy quien para juzgar, ya que en fotos posé de Q en mi época. Pero al menos en lugares donde asistían niños me ponía ropa adecuada. Dice, mira un poco. ¿De qué están cagando la risa? Por lo visto fue la niña también, ¿verdad? Sí. Luego de varios días, Marisol salió a responder de forma sutil. La Maína mostró las cartitas que recibió de peques que son sus fans. Quiero mostrarles un regalito que me mandó un nene que es súper fan mío. Se llama Sadi. Dijo Marisol, mostrando un dibujo que le hizo un peque y decía: para la madrina más linda, Marisol Olmedo. Mira un poco. Bro, es lindo, brother, lo que está haciendo. Lindo estás. Encima un niño que te haga un regalo así. No, pero vos, te voy a decir algo, vos de tu mente pervertida nomás haces eso, Domingo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, me gusta dar ejemplo como dice Osvaldo. Sí. Este dibujo, por ejemplo, me regaló un niño y es un dibujo inocente para el padrino más lindo, para el chanchito más lindo. Entonces, no podemos andar diciendo que un niño le regaló eso porque le parece linda en otro aspecto. Él le admira porque le ve en la tele, le ve en TikTok. Y los niños, brother, no tienen esa mente pervertida que vos tenés, Domingo. Apuntale, por favor, Domingo, quiero hacer una pregunta muy personal y íntima. Con tu dedo de tus manos nomás, bro, quiero que me responda. No, así, mira. Quiero que me responda así, Sí. con me gusta o con no me gusta. No. ¿A los cuántos años te pajeaste por primera vez? Ese fue el chiste, bro. Dale, respondeme. Sí. 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 A los 12. Ah, bueno, entonces me hace sospecha. Yo a los 21 recién conocí, boludo. Por eso te digo.
Viste, vos, seguramente que esa tu tía traía para vender esa ropa interior y eso, y vos guardaba la revista. Bueno, gracias, Domingo. Este Domingo es un desubicado. Por eso el man también piensa de esa manera morbosa. ¿Y vos, cómo pensás? Comentame al 0984-499-125. Vamos a leerle a la gente del chat que están súper insoportables hoy, Silvana va a jugar el torneo, preguntan acá, con las chicas. Podés jugarlo. Lula, ¿viste que este 2026 tu estilo de bigote es de los fuckboys, según la moda? He visto que Guille Haley se cambió su look y parece un artista argentino. Parece una lesbiana. Oye, yo no conozco lesbiana con bigote. Eso sí, parece jefe Domingo y por cómo andás. Me gustan las medias Quique de Domingo, dice acá. Dale, mi taí feliz es lo que en la cancha hay, dice. Esta noticia pero no fue de la semana pasada ya. No, la semana pasada habíamos dicho que Maga Caballero le tiroteó a la madrina y ahora es la respuesta a la madrina. Sí. Esto es como una especie de manga. Claro. Sí, por eso. Por suerte Maga Caballero dijo su opinión y que en su época también posó así fuerte, pero en lugares donde correspondía. Brother, nadie que no te está viendo, Alex, no vayan a querer justificar tu sueldo, bro. ¿Qué es lo que aguanta o algo así? Nadie que no te está viendo, bro. Con el simple hecho de que estés despierto ya está, ya suficiente. Sí. Seguimos, por favor, con los titulares. Siguiente. ¿Qué puta este piensa que está en un 15 años, boludo? Está ahí. Siguiente, por favor, Jazmín. Los titulares, no sé quién mueve los titulares. Sí, leí ya. Leí. Pero ya pasó. Si yo te pido siguiente, pero no significa ya que ya leí. No soy que tampoco vos. Oye, tranquilo, viejo. La cara con la que me miró Jazmín será. Ah, ya no se le puede más pedir nada. Ya veo que Jazmín va a escribir ahí por la pared. Mañana no vengan. Mañana tiroteo. El nuevo tren de TikTok. Hay que mirarle el más calladito. Al que más está haciendo guau que trabaja hay que mirarle. Al que viene engripado. Bueno, Paraguay va a recibir al grupo de inmigrantes no admitidos por Estados Unidos. Y quiero llamarle rápidamente a Silvita, porque me gustaría saber qué onda con esto, Esperen, mi ex me mandó un audio, un segundo. ¿Puedo escuchar en vivo el audio de mi ex? Sí. Ah, no, mi ex está loca. Atendé lo que me manda después de... Espera, que un segundo. Mi ex me mandó un audio escuchando una música que le dediqué hace como 14 años. Escuchen esto. Wonderwall de Oasis me manda después de 14 años que me dejó por otro. Imagínate por lo que es la vida, Bueno, seguimos con los titulares, por favor. Reales, verídico. Acá y me mandó un sticker de que se ríe, guau. Lo que pasa es que yo estoy así estoy con un aura. Bueno, resulta ser que yo tenía una novia y en el colegio y yo me iba junto a ella a su colegio, tipo no eran de mi colegio, era de otro colegio. Y era así, tipo noviecito, nomás le conocí por Bebe Pim en aquella época. Y no, yo tenía un celular con Bebe Pim porque encontramos en la calle y mi amigo me regaló. No, era de cheto. Y lo que sí, fuimos así novio y un rato y después ella es la que yo le di la contraseña a mi Facebook y pilló todito que yo le escribía a todas las chicas. Bueno, y ella me perdonó ahora 14 años después. Le mandamos un beso para Jimé, que mi prima le pasó mi número para que me hinche las bolas y de repente. No, ahora ya es tarde ya. Muy fácil es ahora venir a mis brazos cuando sabes que Angeli Benítez me desea. Sí. Así nomás. Claro. Pues seguramente que ve que tengo Prime y quiere volver. Porque nos gusta el sexo y lo cuidamos. Pero no sé si me gusta contigo. Después de tanto tiempo. Ahora sí, vamos a los titulares. No va a terminar nunca los titulares, será. Le voy a llamar a Silvita un segundo, me distraje con mi ex. Eso es seguramente lo que quería acá, frustrar mi carrera. Silvita Aguilar. Porque
Me gustaría ampliar sobre esto. Un segundito nomás, no le quiero tampoco molestar a Silvita. Bueno. He visto nomás que el tema este de los inmigrantes que van a venir de otros lados en vez de irse directamente a su país, no entiendo eso. Buen día, Silvita Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Lulax, conductor de Lulax Supremo. ¿Qué tal estás? Todo bien, ¿y vos? Bien, mejor al escucharte. Te llamo para consultarte sobre la siguiente noticia del tema este de los inmigrantes que van a venir a Paraguay para luego volver a sus países. ¿Cómo ese tema es? ¿Qué querés saber exactamente? ¿Y por qué funciona así, de esa manera, o qué va a pasar? Bueno, y es un acuerdo que tuvieron con Estados Unidos. Es un memorándum de compromiso. Lo que va a hacer Paraguay es recibir a 25 migrantes, no paraguayos precisamente, que van a estar acá, van a estar hospedados acá en Paraguay hasta que puedan volver a su país. Paraguay se va a encargar, va a ayudar en la gestión para que ellos puedan retornar. Entonces, ¿esto es un acuerdo con los Estados Unidos? Sí. Entonces estoy de acuerdo porque me quiero ir al Mundial. ¿Te querés ir al Mundial? Sí. ¿Y después? ¿Qué te falta? ¿Ya tenés todas las firmas? No, nada, no tengo, pero de hecho subimos un clip ayer y nadie comentó, pero vamos a ver cómo hacemos. No, sí o sí que vas a conseguir. No te vayas a desesperar. Bueno, está bien. Muchas gracias, Silvita. Gracias, Silvita, por comentarme siempre la mejor noticia en el mejor momento. Dale. ¿Por qué no le preguntas a Lauri? Sí, seguramente que le puedo preguntar. Te aviso cuando la encuentre por acá. Bueno. Dale, chao, chao. Bueno. Por eso es lo que me preocupa a mí. Que llegué acá, estaban todos, estaba Demonio, estaba Haas, y no le vi a Lauri. Voy a llamar. Sigue que está despierta. La gran puta de Yema, o sea. ¿Vos decís que es tipo buena onda o mala onda que te llamen de tu trabajo así cuando Sí. no estás acá? No, capaz que ella está produciendo algún otro programa. Que va a estar... Encima en su foto se muerde así como el tren de TikTok. Hola. Hola, Lauri, ¿cómo estás? No sé, no muy bien. No muy bien, ¿por qué, vio? ¿No estás al aire o estás en pausa? No, ahora estoy al aire y justamente estoy mirando acá en el set y no te veo. ¿Dónde estás? No, me fui a trabajar, perdón. ¿Por qué no viniste? ¿Todo bien, vio? Me lesioné un chiqui. ¿Qué te pasó? Y ayer viste el torneo del viernes que va a haber, o sea, mañana, en el trabajo. Sí, están entrenando para eso y te lastimaste. Y ayer sí, nos fuimos a practicar con las chicas. Iba a chutar una pelota y sentí un tirón en la pierna, en el muslo. Mira un poco, están aplaudiendo acá, no sé por qué, Lauri. Quiero que sepas, Lauri, que estoy preocupado por vos, por eso nomás te llamé y nada, no sentís ningún tipo de dolor o algo así. Y no puedo flexionar la pierna. Yo creo que no voy a poder subir esa escalera, por eso no me fui bien. Entonces me voy a poner hielo casi todo el día y después mañana veremos cómo estoy, pero probablemente no pueden. Dale, si es que en algún momento, te da una recomendación, Lauri, si es que en algún momento te duele o algo así, ellos pude su quitador, Lauri, ¿está bien? ¿Está bien? Dale, Lauri, muchísimas gracias, que te recuperes, ¿sí? Gracias, saludos a todos. Mañana vení, preguntan acá. Sí, vengo, o sea, me voy. Dale, ya está. Y si es que te duele, Lauri, ellos pues su quitador, ¿sí? Bueno, que te va a apretar con una pala. Bueno. Vos lo que te voy a apretar, Ay, güey, a ver un poco si es cierto eso. Me gustaría ver si eso es cierto, Lauri, por favor, te pido de rodillas. Bueno. Sí, acá ponen Lulax necesita urgente una marca de antigripal, porque acá hay mucho inconsciente acá, Oscar, ojo con eso, ahí se podría decir que Lauri me tiroteó. A vos lo que te quiero apretar, Sí. pero si yo decía acoso. Laurita, no tenés que hacer actividad física sin calentar y sacar pedriño, Pero le antes muy loco como todos se ponen las pilas para practicar. Vos estás practicando y no para el torneo, ¿verdad? ¿Vos vas a jugar el torneo? Lo que pasa es que vos llegaste tarde para el fichaje también. Qué lástima será.
¿Qué culpa tiene el mejor programa de la inutilidad? Pero cualquiera cosa se puede accidentar, chicos. Un tirón, o te caes, te lastimas, ¿entendés? Sí. Eso puede pasar. Lo bueno es que tenemos quitador. Ellos, chupé quitador, ¿eh? Bueno. Me da bronca cuando quiere hacerse el canchero con sus invitadas. Raúl seguramente que vive en una ciudad fronteriza ahí con Argentina y habla, wow, se hace el canchero. Seguramente que se fue, cruzó el puente y se fue a festejar cuando salió campeón Argentina. Bueno, No. seguimos con los titulares, Ay. por favor. Urgente. Ternerito de 2 cabezas nació y causó susto, dice. Esto vi en el diario, ¿eh? Voy a buscar. Muy loco. ¿Por qué será que pasan ese tipo de cosas? Me gustaría traer un veterinario o algo así. Alguien que nos pueda ayudar. Página 7, por favor, Jamín. Un segundo. ¿De qué es lo que ustedes se ríen? Nació ternerito con 2 cabezas. Me sorprende que nadie te dijo, era macho. En la ciudad de Curupica, del distrito de San Pedro del Paraná, una familia estaba muy feliz porque recibían un ternerito, pero quedaron espantados al ver que el animal orecó 2 cabezas, 4 ojos y 3 bocas. Parece un chiste. Los mismos le quitaron una foto, enseguida y se volvió viral. La familia quería que especialistas le llevaran al ternero, ya que tenían miedo de su condición y que sea evaluado. Qué loco, ¿verdad? Qué bueno. No voy a repetir porque siento que te doy un poder si repito, bro. Entonces voy a quedarme nomás con... Muy loco realmente lo que está pasando en nuestro país. Esperemos que las autoridades hagan algo con esto del ternerito ese de 3 cabezas, ¿eh? ¿Por qué? No, pero ese pues el tema que tiene tantos ojos, brother. Es como una araña. 2 ojos nomás tiene. Eso es lo que se ve en la foto, bro. Bueno, vamos a llamar a un especialista. Mañana, por favor, que venga un veterinario para hablar de esto, ¿eh? Coincidencia que Juan Coronel y Lauri no están en el mismo lugar, dicen acá. Pero ¿por qué lo que la gente hace todos shipeos? Vos, por ejemplo, Domingo, decís que si te hacen un shipeo acá, tu novia se va a enojar. Shipeo es cuando como la gente hace como que están juntos. Y le hacen edit y eso. Espera, un micrófono, por favor, para Domingo, porque me gustaría saber con quién le gustaría que le shipeen. ¿Con quién te gustaría que te shipeen, Domingo? Porque es lo que tenés miedo de hablar, bro. Si es un shipeo nomás. Bro, vos estás, Capé, vos estás loco. ¿Por qué? Si yo llego a decir algo así o si llego a hablar de algo de eso, voy a tener un problema después en casa. ¿Por qué? Porque si esto no va a pasar, porque ya estás casado con tu mujer, le amas todo. Y sí, Y tipo, no querés que entonces que te shipeen con nadie. y no. ¿Y con un hombre? Y tampoco. Con Silvina. Gracias. Es como ha sido fácil escapar por ese lado, porque se parece a vos. Solo que vos no tenés tanto pelo en tu pecho. No sé, viejo, legalmente acá no. Capé algo que tengas para decirle a tu novia. No, Vos que sos romántico, bro. no tanto. Momento. Y que ¿Entendés? siento No, que... no tenés que ser tan romántico, Capé. Yo siento que a muchas mujeres no le gustan los hombres tan románticos. Tipo, si vos sos muy bueno, ya no, Porque demasiado después- duro este. Después te dice ya, Dios mío, qué pasteloso. ¿No? Qué ¿Alguna vez te pesado. pasó eso, bro? Sí, qué intenso. Qué bajón, boludo. Entonces vos tenés que también mantener un nivel nomás de romanticismo. Hasta cierto punto, hermano. Hasta cierto punto nomás, sí. Porque si abusás ya... Acá ponerle, estás quemando, ponen acá. Sí, me estás quemando. Tranquilo, hermano, bro, no te llamas a molestar. Tu novia igual no ve el Lulac Supremo. No, claro que sí, ve. ¿Ve? Sí. Saludos, Liz. Manda un beso. Sí, su primer... No, vos sabés que me dice que el único programa así que ve ella tipo así en punto y 30 ella prende ya así su Twitch y espera ahí para ver. Gracias, Domingo. Para vos, la cueva chicos, la cueva chicas, UP, no pensé pasar por esto, etcétera, etcétera. Acá el rating se mide por la señora Domingo. Así que este es el programa favorito y el más elegido. Sí. Antes siempre mi sueño fue tener un programa que vean la gente en todos lados del país. Por ejemplo, en el interior, ahí como J. Augusto Saldívar. Más todavía ahora por lo de las redes y eso es más... Más fácil es. Llegas a más gente. Claro. Sí.
¿Vos estás feliz, bro, de formar parte de este equipo? Legalmente sí, Cape, estoy muy feliz, muy contento, viejo. Cape, una pregunta, ¿vos estás cómodo ahí? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo había dicho que me gustaría que vos juntes firmas para que me vaya al mundial. Estoy, ¿Qué tal está con eso? Cape. ¿Firmaría para que me vaya al mundial? No. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué envidioso sos? No, no es porque soy envidioso. No. Se tocó la nariz, está mintiendo. No quiero. Te tocaste la nariz, mentiroso. No, iba a hacer un chiste y se me fue la cabeza. Bueno, está bien. Se me fue. Voy a creerte, ¿eh? Voy a firmar. Dale, gracias, bro. Muy fuerte, ¿eh? Dale, manifestate acá, señora de Domingo, y pasa. ¿Y qué ponen? No, pero no participa mucho en el chat, ¿verdad? No creo. O capaz que, vos sí. Liz, mandamos un poco mensajito. Traemos delito, Lauri, qué loco. Abusó del Prime Lauri, por eso debe tomar un quita. Esta gente son unos desubicados. ¿Qué tenemos en el WhatsApp, por favor? Adelante. A ver, ¿qué dice la gente de WhatsApp? Domingo a sus 12 años y mandaron un video fuerte seguramente de alguien que ya empezó tempranito con la educación sexual. Sí. Saludo desde Mallorca, Bairo. Dice, mira, pues nos manda saludos. Es el chongo de Cami que le manda euros. Saludos grandes de Mallorca, Buen día, Lula. Saluda a Cami. Decirle que le extraño y que si me puede desbloquear. Quiero saber por qué me cambió por vos. Carlos soy. Por favor, un segundo. Cami, una pregunta. ¿Quién es Carlos con un número de teléfono extranjero? ¿Me podría decir? Cami, contame un poco quién es Carlos y por qué le cambiaste por mí. Hola. Hola, mira, encima es real porque se puso re nerviosa, ¿eh? Él es el español. Él es el español que te mandaba plata, Cami, y le cambiaste igual por mí que soy un bacachaco. Sí. Sí. ¿Y no te arrepentís, Cami? Saludos, Carlos. Te voy a desbloquear otra vez porque... Saludos, Carlos, te iba a desbloquear porque Gendú dijo que está desubicada. Sí. Cami, ¿cuántos euros vale tu amor? No me va a alcanzar, pero igual no me pregunto. No, Nada. puedo decir. Ah, no puede decir. Mira, un poco. Eso, encima, esa profesión ahora está en auge, tipo ser novia online. Sí. Y de repente vos compartís con él, hablás, le mandás audio y jugás jueguito con él. Sí. Entonces, ¿recomendás esta profesión, Pio, Cami? Así mismo, sí. ¿Estuviste cerca de renunciar acá por Carlos? Tipo que ella te va a mantener nomás ya. No. ¿Qué? ¿Por qué? Porque o si no, no te voy a ver más así en persona. Ah, por amor, entonces renunciaste a esa vida de lujos Así y de mismo. euros. Sí. Gracias, Cami. Dale. Cami, pero te dar un tiempito para que le digas algo a Carlos, tipo vos solita nomás, ¿está bien? No sé si me entendés lo que te digo. Un segundito nomás porque me quiero limpiar el moco, Cami. Ahí está, gracias. Te voy a escribir otra vez, Carlos. Espera nomás un mensaje. Gracias, Cami. Es como, te vamos a estar avisando, Carlos. Cualquier cosa. Sí. Seguimos con WhatsApp, por favor. A ver. Buen día, Lucax. Lo mejor que pudo pasar que el chupetín de ajenjo de Rufino no esté más. ¿Qué cosa que pasa con tu sistema inmunológico? Otra cosa que pasa con tu sistema inmunológico. Hace meses te enfermaste y ahora de nuevo. ¿O estuviste de nuevo en un asado a los besos con Rufino? Sí. No, ya ayer fue la última vez que le vi a Rufo en mi vida, pero ni siquiera le vi desde la cabina de cristal de la Popu FM. Buen día, puerquesa. Aplicale más seguido Three Lions con pomelo y ello chupé quitador, dice. Sí. Me gusta que la gente ya le quiera nuestras marcas. Hay que cuidar eso. Hola, Lulax. Capé, mandé tu enlace en un grupo sin querer a un grupo de iglesia. Y este domingo el pastor va a orar por mí en especial. Dice, mira un poco. Tipo, él van a orar para que ya no esté más en el grupo o como el tema. Eso pasó, antes a mí me pasaba eso. Vení un poco, Cambio, por favor. Un tiempo yo llegaba a mandar el link de mi stream en el grupo de mi familia para que la gente me vea y me llegaron a echar el grupo de la familia por spammer. Tipo, es como ese que dice, si tu familia no te apoya, yo voy a ser tu familia porque tampoco te voy a apoyar. Así me dijeron. Sí, señor. Seguimos, por favor.
Buenos días, gordito. Te estoy viendo desde el microcentro. Avisale a tu productora que hago masaje a domicilio con final feliz e infeliz. Escuché que está lesionada y mi tratamiento puede ayudarle. Saludos, dice Cristian. Mira vos. Saludos desde Luque. Mira, qué lindo está Luque, boludo. ¿Ese pero dónde es? Mira vos. No, ¿qué va a ser España? Luque, Moracue creo que es, bro. Sí, veo bien. Buen día, Lula, genial el programa. Saludos, Ale Morel, dice, fiel seguidor. Ale Morel, en serio, todos los días escribe. Le mandamos un saludo a la gente de San Antonio. A la gran 7, ¿qué pasó? Buenos días, Lulax. Es un verdadero agrado poder acompañarlos y destacar la excelencia, profesionalismo y compromiso que demuestran en cada emisión. Su labor constituye un valioso aporte para la audiencia, ofreciendo contenido de gran calidad y calidez humana. Les expreso mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos de continuo éxito. Positivo. Un saludo desde el asentamiento 19 de agosto. Qué bueno que no está ese pesado de Rufo insoportable. Bueno, un segundito, por favor. Acá laburando, saludos desde Bilbao. Jueves llegué, dice. Yo empiezo a creer legalmente que la gente no dice en serio el tema de dónde ve. Sí. Una mentira total es. Bueno, último mensaje, adelante, por favor. Hola, lindo día, excelente programa. La ofensa ahora es más ligera, liviana. Porque ahora soy su ex suegra. Este mortero con cara de capibara, con su traje rosa. Y encima ella otra vez se ríe de la foto que manda y aplaude. Pero me gusta que ella está usando la inteligencia artificial para ser mala conmigo. Sí. Bueno. Sí, yo ya tengo miedo de qué va a ser de acá a 6 meses. Bueno, gracias, señora Blanca. Te mando un beso a vos y a toda la gente de San Antonio. Y hablando de gente de San Antonio, hoy está con nosotros una persona muy especial. Un crack, una persona que siempre nos llena de mucha sabiduría. Y todos seguramente en casa ya estarán a punto de cerrar el stream porque piensa que es Will Pagliaccio, pero no. Hoy una persona que sabe de verdad nos acompaña. Y quiero que le reciban con un fuerte aplauso a Fabián Chamorro. Gracias. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo ¿Qué te va? haces, Lula? Que no puedo hacer la foto de domingo acá. Podemos pedir. Ya está domingo. Lo que pasa es que domingo él se le dijo si es que se podía y él quiso cobrar. Aquí se cobra. Sí, anda muy solicitado y muy caro últimamente. Desde que está en un programa de éxito como lo es El Mito y la Historia, anda muy creído. No se quiso ir con nosotros al Chaco porque no pudimos cubrir su cachete. Positivo. No pidió mucho. Él cobra. Sí, pues. Igual ha de ser un peligro llevarla al Chaco a este porque él va a querer limpiar toda la maleza y eso. Sí, no hay que romper nada en el Chaco. Va a tocar toda la fauna y flora. ¿Cómo andamos, Fabián? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Lulax? Bien, será. Bien. Apenas llegué y aparte que las escaleras de esta zona asesina, hay que poner ascensores en este lugar. Sí, esto el otro día pedí para mi renovación de contrato que se ponga, por favor. Por favor. Así sí. que en cualquier momento. Voy a hacer lo mismo. En cualquier momento van a estar poniendo. Igual, yo también, cuando me quiero ir al baño, por ejemplo, me voy abajo. Después, bueno. Sí. Pero igual vos estás acostumbrado a ir y venir porque se fueron al Chaco con José Ayala, ¿puede ser? Con José Ayala nos fuimos al Chaco. ¿Cómo fue eso, Fabián? Pasamos bien. Nos fuimos a terminar nuestro programa. Un programa que se quedó en parate durante 5 años porque nos quedamos sin rubro. Y apareció el rubro, viejo. Mira un poco. Sí, desde que salimos con Domingo, ahí comenzó a vernos la gente. Él, vos sabés que es una persona que consigue el rubro. El tipo es capaz de decirte que no sé qué, hasta que va a perder el apéndice. Sí, me acuerdo, así se compró su auto. Supuestamente. Supuestamente, como dice él. Fabián, un segundo, tengo una pregunta. ¿Vos decís que en un futuro los historiadores van a decir, no, y hay una anécdota de Domingo que supuestamente... Sí, van a contar, claro que van a contar. Sí, yo ya estoy contando una. ¿Cuántos kilómetros más o menos viajaron hasta, creo que la frontera con Bolivia, ¿verdad? 2000 kilómetros. 2000 kilómetros hicimos, el primer día hicimos 900 hasta el hito 2, allá donde termina Paraguay, en serio, donde termina Paraguay. Y a partir de ahí comenzamos a recorrer todo camino de tierra. Lastimosamente rompimos una de las camionetas, en serio. Ahí se fue también parte del presupuesto. Sí, también se fue parte del presupuesto, ahí hay que arreglar esa camioneta. Rompimos la dirección. Es que es imposible, estamos hablando de caminos de todo tipo. Claro. Por lo general los autos como tal no están luego preparados para transitar esas rutas. Para esa zona no. La gente de rally lo que prepara sus autos para irse, pero igual rompen. Claro. Pero bien pasamos, por suerte pasamos bien. Nos atendieron muy bien los militares de la zona. Hay varios destacamentos pues, fronterizos y o sea, que nos
nos sorprendió gratamente. Muy bien se portaron con nosotros. ¿Entre cuántas personas se fueron Nos fuimos entre 10, 3 camionetas. Porque eso también, si alguna vez se van a ir al Chaco y van a entrar, no se vayan solos. Es muy peligroso. Hay gente Mínimo que... cuántas personas voy a decir? No, por lo menos 2 camionetas en serio. 2 camionetas como para que una le auxilie a otra en caso. Ahora pues ya está el Starlink. Alquilar el Starlink hoy en día y te vas tranquilo con internet, pero realmente si es que vas a entrar por el Chaco te vas a quedar sin señal durante cientos de kilómetros. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia es buena. Yo la primera vez que estaba recorriendo, muy emotiva también, por los lugares que conocimos. Había lugares que yo realmente había leído miles de veces en libros, pero que ahora pude palpar. Y muy emocionante, en serio. Yo que tuve abuelos relacionados a la guerra del Chaco, me vinieron todos esos recuerdos de lo que ellos me contaban. Era duro el Chaco, es duro. Si nosotros nos vamos con aire acondicionado, camioneta, internet, comida, agua, internet, es garra. Imagínate estos hombres que tuvieron 3 años por allá. Sin ninguna comodidad. Creo que con todas las incomodidades se podría decir. Lo único que vos sabés que dormimos en un lugar que se llama General Garay, cerca de la frontera, ya con Bolivia, en donde dormimos al aire libre, pero no había cama, o sea, no había nada, y los bichos, toda la noche bichos, y un militar hizo el que hizo el servicio militar, ¿sabes? Se llama Imaginaria, que es el que cuida el sueño de todos. El comandante de la unidad no durmió controlando, porque hay víboras y eso por la zona. Claro. Entonces, controló toda la noche para que nosotros podamos descansar. En los cuarteles el imaginario es el que se queda despierto durante 2 horas y va rotando. Va rotando, claro, para que puedan descansar. Para que el resto descanse, y nosotros descansamos en la medida que se podía. Calor, bicho, se valora, realmente se valora después del esfuerzo. ¿El viaje que hicieron es para grabar un capítulo solo No. o grabaron Salen, varios? Creo que van a salir 5 o 6 capítulos de qué pasó acá. Que ahí va a parar otra vez porque recién en septiembre nos vamos a ir a Bolivia, porque en Bolivia también llegó la guerra, así que vamos a irnos hasta Bolivia con José Ayala. Divertido, ahí está el demonio. También se fue con ustedes. Se fue con nosotros. Otro, el rubro es el problema con esta gente. Ellos Ellos a piden todos muchísima plata. piden plata para viajar. Plata. Comen mucho. O sea Toman que mucho. O sea, un presupuesto de la gran 7. capaz que por el calor del Chaco. El calor, yo creo que sí. Muchas chicas le enviaron saludos allá por el Chaco. Por el Chaco, sí, demonio. por el Chaco, sí. Tú levantó mucho. Levantó a full. Sí, ¿vos sabés lo que levantar en el Chaco, viejo? No Eso ha de ser fácil. No, para nada. Si ya de por sí lo levantar acá es difícil, imagínate ya con toda la adversidad. Sí. Pues no le conocen, pues. Le ven así, ven la caja nomás, Claro. por eso. Parece bonito. ¿Cierto que José Ayala levantó una bruja? Una bruja, viejo. No fue José Ayala. El grupo levantó la bruja. Vino una qué fuerte, Una bruja que come sapos. ¿En serio? En serio, o sea, eso no dijeron ahí. Y tomó nuestra cerveza, pero Tiene- no dimos nuestra la cerveza. anécdota que me acaba de contar tiene el nombre de un porno. Sí. La bruja que come sapos. Sí, apareció una bruja, viejo. Pero por eso no le tentamos, le dimos a comer, tipo bombero. ¿Viste? El bombero le da dejan su cigarro. Bueno, lo mismo. Le dimos todo lo que nos pedía por la duda. Sí, jodido todo. Y te quería preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Por dónde pasan? No, y YouTube por el momento. Nosotros habíamos empezado el proyecto en el antiguo Canal 13. Y el dueño del canal no me quería mucho a mí, entonces tuvimos que cambiar de espacio y nos fuimos a YouTube y nos quedamos en YouTube. Pero ahora sí tenemos con la visibilidad que nos generó este espacio, porque José también está en este mismo medio. Sí. Bueno, Bueno, igual te diré que no es tanta visibilidad como la que estás teniendo ahora mismo. No, porque este es el programa más, me dijeron que este es el mejor top, de todos. El mejor Sí. de todos. Sí, ¿viste? De hecho, que hay muchas noches que José Ayala seguramente no puede dormir. Él puede hacer de imaginario porque pensando en que este programa es muy exitoso. Totalmente. Un saludo a José Ayala. ¿Y cómo están haciendo para solventar los gastos? He visto que hay... que nos están ayudando. Habilitamos una cuenta, los caraduras, habilitamos una cuenta y nos están pasando los muchachos. Y vos sabés que juntamos para el viaje. La misma gente financia entonces el proyecto. La misma gente que ve el programa financia el proyecto y este es un viaje carísimo. Yo cargué en la camioneta 2.500.000 guaraníes en combustible. A la gran 7. No, y es por la distancia, el tipo de terreno, no hay que poder acelerar mucho. Pasamos barro, o sea, pasamos de todo. Pero Claro, estuvo- y no, es que también te puede quedar nomás sin combustible por ahí. Y aparte Olvídate. que por eso nos quedamos a dormir la primera noche en la unidad militar, porque ya cayó la noche, ahí está la foto, y ya no pudimos salir del lugar porque eran 200 kilómetros de camino de tierra. Por dunas, ¿qué es lo que son dunas? Son esas elevaciones
donde el auto se tranca. Entonces, solamente de mañana, esa es también una recomendación. Si se van a ir al Chaco, sobre todo en esta zona, solamente háganlo con luz. Claro, cuando ya No, cae de el noche, sol, olvídate, quédate donde estás. Quédate donde estás. No hagas campamento si podés dormir dentro de tu camión. Nosotros dormimos en la unidad militar, pero mira, ya está. Mira, por lo Inclusive lejos más están. lejísimo, lejísimo. Y para llegar a ese lugar tenés que hacer casi 200 kilómetros de camino de tierra. Pero no pienses que es así tipo ripio, no. Feo, el camino feo. Justamente por eso también hay que ir en varios vehículos para estirarse de repente si para se tranca. tirarse, y ahí está. Epa, esa es la bruja, Ahí está la pregunta. bruja, ahí está la bruja. No le digan así a José. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la experiencia con este equipo humano? Más que nada con Demonio y José, que le conocemos, ¿verdad? Sacándole a Demonio, todo bien. Todo Ah. bien, sí. No, se portó bien Demonio. Se portó bien. Mira vos. No, lindo equipo. Y es importante también eso, hay que rescatar. La gente le conoce a su par recién cuando viaja. O sea, inclusive las parejas. Claro. Después de un viaje se conocen. Entonces, salió todo muy bien. Con la Lindo convivencia es que uno más pilla, ¿verdad? y el 2 de mayo estamos estrenando en YouTube el capítulo siguiente, que sería el 9º capítulo de la temporada que vuelve después de 4 años. José y yo mucho más flacos que en aquella época. Pero, Es tipo la misma temporada igual. claro, porque nos quedamos del Chaco. Entonces continúa la guerra del Chaco y les invitamos a ver. Y de acá van a salir 5 capítulos más o menos. ¿Tienen Sí. ya pensado qué se viene después de esto? Y José quiere comenzar con las revoluciones. Él quiere hacer toda la historia bélica del Paraguay. Y yo le dije, vamos a meterle, dije, vale, vale. Y también tenemos que viajar porque, bueno, por lo menos en la región oriental nada más. Y el último viaje largo que vamos a tener al Chaco boliviano. Mira vos. En septiembre. Acá están diciendo que el programa se quedó sin plata porque gastaron en esas inyecciones para bajar de peso. Sí, por eso es. Por eso es que cambiaron tanto. O sea, ya la deja, por favor. Ah, vos decís que él le mete No ese. sé, yo, que algo raro anda. O capaz que come sapo como en la bruja. Podría ser. Pues si comes sapo únicamente lo que no Bajar vas a de tener peso. ganas de comer Sí. nada más. Y vas a bajar de peso. Sí, yo creo que está haciendo eso. Fabián, ¿dónde les puede encontrar la gente en las redes sociales para poder Ayudarnos. ayudarles, ver el contenido que están haciendo? Porque viste que por lo general, esto me pasa mucho a mí, que la gente dice, que pucha, esto es lo que le gusta a la gente. Entonces, ustedes están haciendo un material de calidad para que la gente no diga justamente lo mismo. Con una mezcla de Guiroreí también para También. que la gente se enganche. Es que lo pero bueno sí, es- en serio, porque o si no, no es divertido. O sea, tampoco no es una clase de un profesor de historia. Es algo mucho más ameno, con mucho... Hoy en día que tenemos más herramientas audiovisuales, la verdad que va a salir algo muy, muy bueno. Y esta gente fuera de bola, Demonio y eso trabajan muy bien, Shera. Sí, trabajan bien ellos. Impecable su trabajo. ¿Cómo nació la idea de hacer qué pasó acá? Principal, Pandemia. En la época de la pandemia. Pandemia, José Ayala, nos conocimos a través de las redes sociales, cuando eso el viejo Twitter, que no era tanto odio como es hoy. Y me escribió una vez, nos reunimos virtualmente, me presentó el proyecto y le dije, vamos a hacerle, no hay problema. Y comenzamos a recorrer. Nos fuimos hasta el último punto al que llegó Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza en Brasil, allá a 900 kilómetros de nuestra frontera, en un lugar que se llama Corumbá. Y recorrimos todo. Realmente fue un año muy lindo gracias a que pasó acá. Y después, como digo, duró un año y nos quedamos Sin rubro. Sin rubro. Lo bueno que ahora, por ejemplo, con el impacto que hay en las redes sociales también Sí, se ayuda. puede... Ayuda a la gente. Se llega a mucha gente, se llega a muchas marcas también que pueden financiar el proyecto y creo que va a dar para Sí, más. ¿verdad? ojalá. Lula, este es el programa donde vienen las chicas. Sí. ¿Y a qué hora vienen? No, enseguida van a venir. De hecho, que te están insultando acá por eso. Están insultando. ¿Qué hace ahí el gordo ese mesa a una chica? Y de igual manera, siempre que Will Pagliaccio, por ejemplo, se sienta ahí, también dicen lo mismo, pero o es sea- parte. No puede pues ser todo el tiempo, chicas, nomás. Claro. Yo vengo hoy en vela. Sí. Acá me está avisando Demonio que hay mensajes buena onda en el chat. A ver. Porque cuando él no me dice eso, yo ya no leo lo más. A ver, Demonio, a ver qué Dicen acá, Oscarcito se morfa todo. Preguntan acá. ¿Vieron el farolito en el Chaco a la noche? Voy a Preguntan. contar la historia. ¿Va a contar la historia del farolito? Rápidamente. Ok. Hubo una picada donde murieron 3.000 bolivianos de sed. Y la gente de a la noche que conoce la picada dice que se ve un farol de lejos. ¿Qué es lo que es el farol? Es la luz del automóvil. Porque los bolivianos trataron de escapar en sus móviles. Y casi todos murieron por el camino. Entonces cuenta la leyenda de que se ve el farolito a la noche.
Pero físicamente no existe el farolito. No. Es Vos una llegás ilusión y no óptica. hay. Llegás al lugar y no. Es como cuando al final del arco iris hay un... Un duende, pero no, una olla de oro no hay. Mira un No poco. hay. Acá dice, profe, consulta. ¿Por qué habías dicho que el guaraní desaparecería? ¿No crees que sería algo muy difícil eso? 150, 200 años. Lo que pasa es que Paraguay se volvió un país urbano. Y en el momento que se volvió urbano, comenzó a perder el guaraní. O sea, mi abuelo hablaba guaraní solamente con mi abuela. Mi papá ya habla un poco nomás guaraní, yo sí que menos. Y mi hijo, que se fue a colegio privado, eso ni un poco de guaraní. O sea, a eso me refiero que se va perdiendo. Y como no se enseña bien, se va debilitando el idioma. Tienes que regalar uno de tu programa con las chicas, ponerle acá al doctor David Galeano. Y va a ver Sí, cómo el te va- profe. ¿Cómo te va a sacar todas las dudas? No, el profe David Galeano, un crack. Le mando un saludo. De hecho, que siempre que estuve en UP y él venía, aprendía muchísimo. Sí, un capo. Bueno, pero justamente hablamos de eso con él, que el problema es la mala enseñanza del guaraní en el colegio. Uno sale odiando el idioma que debería amar porque es parte de su identidad. Mira un poco. Sí. Acá dicen, yo veía el programa, pegaba legalmente y ahora tiene que volver Sí, a ver tiene que justamente, volver a ver, ¿verdad? sí. Porque aparte vienen renovados, también va a haber, hay un equipo grande Un equipo detrás. mucho más grande. Nosotros hacíamos con 2 celulares, hacíamos. Claro, ahora mucha más la calidad que van a tener. La producción impresionante. Muchísima gente detrás de la producción. Dicen acá, el problema era la gordura de Josecito. Ponen acá. Sí, ahora tiene más molde. ¿Cómo Ahora que si está José Ayala no vas a ver Buiroreí? Dicen acá. Qué buena onda que se vayan hacia el valle de Otaku, dicen. Otaku, Sí. un compañero acá, que le dicen que es boliviano. Que de hecho que le comparan con Evo Aquí Morales. No, aquí no. No, es otro. Es como Ah, otro. Aquino. Pregunto, pero. Y aquí no le dicen también Ah, boliviano. no, esto. aquí no es otaku si usara la inyección para bajar de Ah, peso. ok. Sí, señor. Ok. ¿Cómo pillaron que era una bruja? Dicen acá. Sí. Capaz que visualmente lo ya pillaron, ¿verdad? Visualmente ya te das cuenta que era una bruja. Con poderes sobrenaturales. Qué cambiada está Ana Laura. Ponen acá. Pegaría un capítulo de tipo Sombra de la Noche en el Chaco, dicen así, de como de mitos y eso. Yo no quiero. Vos sabés que fuera de bola no quiero jugar con esas cosas. ¿Vos le tenés miedo a las cosas Yo no tenebrosas? creo, pero no quiero jugar. Yo no creo, pero No, dice. no, pero no. No, hay peor presupuesto para las putiquis, ponen acá. Bueno, chicos, lo que pasa Qué que mala onda. tiene que ser un 360, tiene Pero- que aprender también la gente Claro, algo. pero ¿por qué mensaje buena onda dijo del demonio y no? No, capaz que demonio quería Quería a propósito que entre la tanda de... o quería que yo lea el reclamo para que él pueda traer nuevamente el modelo. ¿Viste que yo prohibí? Ah, vos prohibiste modelo. Sí, señor. Ah. Para Argentina no quieren ir, preguntan acá. Nos vamos a ir a Argentina. Tenemos que hacer, es más, vamos a llegar hasta Paysandú, el norte del territorio uruguayo. Acá dicen, Lula, puedes venir a Luque para juntar firmas para viajar y también vas a encontrar quién te acompañará. También para tu amuleto en Luque vas a encontrar todo. Lo que pasa es que yo estoy juntando ahora firmas para que me manden al mundial. Ah, ok. Porque yo quiero que quede en la historia, ¿no? Y esa vez que Paraguay salió campeón se fue Lulax. ¿Y por qué se fue Ale Roja, por ejemplo? Yo voy a empezar una queja formal. Voy a juntar firmas para eso y yo voy a juntar firmas contra Ale Roja. Vos decís, si Ale Roja se va, ¿por qué Lulax no? Claro. Ok. Claro, totalmente. Tenemos No, ya no. acá Marcelo alguien en nuestro Tolce, team. Marcelo Tolce, por favor, vení acá. Marcelo Tolce, hacelo. Si está José Ayala, seguro hace un contenido con el farolito. Él tiene experiencia con el bombero y eso, dice. No sean tan malo como Lo soy. bueno es que quizá en el Chaco no hay tacuara. No hay tacuara. Entonces se Por- salvó. No, por eso en serio no hay tacuara. Porque imagínate si te dice, Fabián, Ahora cuidado tacuara. con la tacuara. Ahí ya. Ahí No, tiene que- estamos todos ya preparados para lo que pueda decir José Ayala. Acá dice, Fabián vino al programa pensando que era el conejo. ¿Qué pasó, demonio? Dale, está bien. ¿Qué dijo, demonio? No. Él así de repente dice nomás. Él me desconcentra cuando yo estoy acá. A propósito. Sí. Así Ahora va, que le conocí en el Chaco, un tipo de persona complicada. ¿Vos tenés algún proyecto para futuro, Fabián? Ahora mismo. Y ahora me metí en política y el martes, eso en serio, les invito al lanzamiento justamente de un libro que hicimos en honor a los paraguayos que murieron combatiendo en la guerra del Chaco. Son 5.000 nombres que rescatamos en el registro civil
Y estamos lanzando un libro, es un libro de 820 páginas, así de grande. Va a estar el Grupo Generación, justamente que acá le estamos escuchando. Mira, Va a estar el Grupo Generación, José Ayala va a ser el presentador, o sea, va a estar lleno de estrellas. mira. En la Biblioteca del Congreso Nacional este martes a las 20 horas. ¿Cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales, Fabián? Creo que son todos F Chamorro Pedigría, pero si pone Fabián Chamorro, Ya le va a casi aparecer. le va a aparecer ya. Sí, soy muy famoso. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos el día de hoy. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro Gracias. invitado. Me voy a quedar aquí hasta que lleguen las chicas. Ya me voy a sentar al lado de Domingo hasta que aparezca alguien. Dale, yo también voy a esperar. Por eso vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello chupé Quitadol. Hoy está con nosotros mi compañera, una persona muy especial, siempre le veo todos los días. Ya, de hecho, que ya ni siquiera nos saludamos más porque ya tenemos una confianza tan plena que es como si fuera que somos uno. Hoy está con nosotros Gogi. Buen día, Gogi, ¿cómo estás? Listo, todo bien, ¿qué tal? Yo súper bien, ¿Qué tal tu mejor al jueves? verte, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno. Vos sabés que... Ah, mira, esta marca me está tapando ya todo. sí, Todos así, tenemos. Este es un programa de éxito, Dios mío, me encanta. Para vos, la Segunda cueva, chicos. marca. Para vos, o sea, ya la que decía que no tenía ninguna marca. Ojalá que te llegue al mundial. Quitadol. Seguramente que me va a llevar. Demonio me está haciendo así, no sé qué significa. Adiós, adiós. ¿Cómo estás, Gogi? Bien, súper bien. Gogi, tengo una pregunta para vos. ¿Vos crees en el amor a primera vista? Yo sí creo. ¿En serio? Sí. Puedo decir que hay mucha gente que, por ejemplo, le ve a alguien por primera vez y dice, me encanta ¿Vos crees esa en persona. el amor a primera vista o pensás que es una ilusión nomás? Y me pasó 9 veces por ahí acá. No, pero en serio, Lulax. Y no, No quiero que me mientas. Tipo, te podés enamorar así. ¿Por qué todas las mujeres siempre piensan que yo miento? Porque sos medio bola. Por ejemplo, yo pongo te amo, le mando a 8 personas y seguramente a todas le decís. Y sí. Pero no le digo a todas, le digo a 8. Ya son muchísimas. ¿Pero crees o no en el amor a primera vista? Y sí, yo creo ¿Quién que fue así la primera persona que...? Y hoy me mandó un audio. ¿Quién? Una ex. Me mandó un audio con una música que le dediqué hace 14 años. Ojo con eso. Ahora, wow. Ahora, wow. ¿Verdad? Superale, boludo. Ella lo que no me supera. No, no es la policía. Es una más de la infancia. ¿Cuántas novias tuviste vos? Muchas. Y lo que pasa es que novia, tuve una nomás. Ah, Y me ok. iba a su casa. Bueno, aparte de esa. Nadie. tipo- así, chulis is nomás. Chonguitis. Pero te preguntaba eso porque nos gustaría que la gente nos envíe. Me gusta Gogi. Este es su número. Me gustaría que le digan que me gustaría estar con ella. Dale. Así mismo. Y, A ver, gente, vamos o a ver sea, sus Demonio me mensajes. tiene que confirmar. Pero esperamos que nos envíen sus mensajes, sus historias. Y que nos cuenten quién es la persona con la que querrían estar. Al 0984-499-125. ¿A quién de acá de Lula Supremo o en general? En general. Ok. Por ejemplo, me gusta mi compañera de trabajo. Ah, ok. Este es su número y quiero que le cuenten que ella me gusta. ¿Sabes por qué nos tienen que contar? Porque Prime tiene un regalito para ustedes, ¿eh? ¡Ea! ¿En serio me está diciendo? ¿Qué Una es? noche en un hotel todo pago, pero tienen que mandarnos. Yo voy a mandar Nosotros le ahora vamos a mismo. llamar en vivo, ¿eh? ¿Puedo ganar yo también? Pues lo que pasa es que voy a tener esposo. ¿Y qué? Ah, ojo, qué pícara que sos, Gogi, ¿eh? Bueno, espera, vamos a hacer que gane la gente. Vos sabés Nada ver que gane. yo te iba a preguntar también, Gogi, porque hoy una amiga tuya me ¿Quién? mandó un mensaje bien tempranito. No voy a decir su nombre, pero te voy a leer sus mensajes. Dale, quiero. Porque voy a decir algo. ¿De la yo- cueva, chicas? Sí. Ah. Yo podría Ya sé quién es. estar de manera íntima con esta persona, hablar con ella y ser amores. Pero como yo soy un personaje público, utilizo esto para mi programa
anulando así mi posibilidad de estar con ella de ninguna manera. A ver, ¿qué te dijo? Me dijo lo siguiente. Soñé contigo. Ya. Buen día. ¿Qué clase de sueño tuviste, le dijiste? Y me dijo, Ah. teníamos una casa en un lugar y teníamos una hija que se llamaba Juli. Que ya de entrada está diciendo que tuvimos sexo porque tenemos una hija. Claro, ya. Qué cosa de loco, Sí. Mucho ¿Qué, seguro. ¿Qué vos crees que quiere lograr con este mensaje Ah, puede hoy? ser que sea por el Espíritu Sí, Santo, hermano. sí. O puede ser adoptivo también. Adoptado también Pero, puede ser. Gogi, ¿qué crees que quiere lograr esta chica diciéndome que soñó conmigo? Y quiere que le des bola. ¿Vos decís? Sí, quiere que le escribas y le diga, ah, o sea, tuvimos una familia. ¿Cuál vos crees que es la razón O para que soñás alguien te tener diga una familia conmigo. soñé contigo? Sí. ¿Vos decís que me quieres levantar? Sí. Porque para soñar con alguien yo creo que mínimamente tenés que pensar en esa persona antes de ir a dormir, Sí, ¿verdad? aparte, sí, claro. Aparte, escribirle cuando te levantas ya es muchísimo. Claro, porque... Pues si soñaste nomás y quedó ahí. ¿Viste que si no decía el toque te olvidas? Pues? Claro, por eso. Tipo, ella se levantó y te escribió y se tomó el tiempo de decirte todo lo que pasó en sus sueños, se acordó perfectamente. Y encima era, tipo, una familia contigo. Hija, es muchísimo. Claro, es muy... Yo pienso Sí. que yo nunca pensé que iba a tener una familia. Ni en los sueños de ella. ¿Viste? Quiere algo, invitarla a una cita ya. Vos decís. O sea, no sé, al cine. Encima, yo le invité al cine y no nos fuimos porque teníamos horarios ya sé quién es. distintos. Nomás. ¿Y al final qué pasó? Pero ella también quería ir al cine, solamente que iba a ir a otra hora. Y no coincidieron al final. No coincidimos. Le pregunté el martes en la cueva ¿Y qué te y dijo? me dijo que sí. Cierto, ¿verdad? Sí, pero que quedó ahí nomás. Como que estamos conectados. Pero no tanto. Porque no coincidieron en la hora. Pero eso es cuestión de arreglar nomás. ¿Y por qué no arreglaron? ¿Por qué no coincidieron finalmente? Vos le dejaste en bola, seguro, así como siempre haces. Como siempre me dejas en bola cuando no, te digo para irnos a la cancha, para Eso ir a es trotar. Eso es cierto. Sí. Y así Yo- hiciste. Yo soy muy aragán. Siento que a mí solamente me... ¿A vos te gusta estar en tu casa nomás? Sí. Con tu computadora y hablar ahí. Sí. Qué Sí. aburrido. güey. De hecho que sí es mi trabajo. Ay, bueno. Pero Bueno. también tenés que tener cosas, tipo, también tenés que hacer cosas. Está bien. Actividades. Fuera de eso. Voy a tener en cuenta. Dicen acá, saludame, soy chofer del colectivo, el 312. Saludame rápido, porfa. Ahí dice, Goy sí o sí se va a divorciar. Vos decís, Gogi, hablando de divorciar, Gogi, Hablando de eso, ayer ya estaba pensando en divorciarme. porque Sí. de verdad, he visto que el señor Guille Sí. decidió hacerse un cambio de look drástico. ¿Vos cómo tomaste esto? Bien, a mí me gustó. Vos sabés que yo siento que le deja unas vibras así como de artista, como de que va a tocar en el Es club raro casero. la primera impresión porque en serio hace mucho que no tiene el pelo corto. Claro. Pero después ya te vas a acostumbrar. Para mí le queda muy bien. Sí, ¿no? Y el pelo corto... y el pelo corto le quedaba muy bien, en serio. Entonces era volver a... Algo que ya conocías. Sí. Pero ahora mejor porque tiene un toquecito su corte. No es como que tenés No, un es así nuevo, nomás. No es como que tenés un nuevo marido, Sí. ¿verdad? ¿Y por qué dijiste que te querés divorciar? Y porque ayer demasiado nos estábamos peleando ya. ¡Qué fuerte! Sí. Y dije, boludo, qué divague que en serio. Toda la vida tenés que estar con la misma persona. ¿Entendés? Es muchísimo, sí, porque ya pasaron 8 años Sí. y ahora mismo, después de... Bueno, vamos a llegar, justo ahora en mayo cumplimos 8 años. Gogi, vos sabés que la gente ahora mismo está seguramente escribiendo ya el Instagram, Sí, y hace 3 mandándote meses... mucha fuerza, muchos ánimos, para que puedas continuar. Él, Aries. ¿Qué es la pregunta, Ariel? Dios mío, Ariel es un ridículo. ¿De qué signo él le pregunta? Red flag, ¿viste? Ah, mira, red flag. Jodidísimos son los arianos. Aries, así se dice. No sé cómo se dice. Y- Pero es Aries y Tauro, boludo. O sea. Ah, y recordemos que ustedes se van a ir a Italia. Y recordemos a que casar. todavía no nos casamos y ya me quiero divorciar. ¡Qué fuerte! Fuertesísimo, 3 meses recién. Pero lo que pienso también es, ¿será que es la presión nomás? Así, ¿viste? Antes de casarte también. Claro, porque vas a dar un paso muy importante. Todo el Sí, tiempo estás entonces pensando. en todo momento yo estoy así, tipo, hija de puta, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? ¿Será que...? Y ahí más quilombo. Acá la gente está poniendo, dejo mis 3 últimos para el sorteo, ¿dónde mando mi currículum? 157 para el sorteo con la cita de Gogi. Mis papás se pelean mucho, Sí. igual al final se aman a pesar de sus moretones. Eso también. Lulu
Gulax me gusta, Sus Gogi. moretones, vos. Gogi, te amo por acá. No, ¡Qué more, boludo! ya veo que van a empezar a escribir para la dinámica y van a mandar tu número hoy para que te llamemos. Dale. Ahora que dijiste eso. Bueno, Pues estos son unos desubicados la gran mayoría. Sí. Bueno, Vamos a recuerden hacer que nos un- tienen que mandar su mensajito al WhatsApp. lo que quiero saber es, vos me dijiste que crees en el amor a primera vista. Sí. ¿Pero alguna vez te pasó de que le viste a alguien, te gustó o no sé, y hablaste con ella y tuvieron algo o no? A mí me pasó una vez que le conocí a una chica, nos fuimos de viaje por trabajo Ajá. y Ya teníamos una buena onda en el... ¿Te gustó desde de una ya? Durante el viaje ya. Ujú. Bueno, cuando llegamos allá, estábamos todo bien, hablábamos, nos escribíamos, de repente ella estaba en otra habitación del hotel, hablábamos buena onda, acompañame al súper, nos fuimos al súper, todo bien, pero al día siguiente se besó con otro hombre. ¡Ah! Eso es lo malo que pasó, La pero puta madre, sentía que boludo. teníamos una buena vibra juntos. Claro, te enamoraste, pero después se fue toda la mierda. Capaz que ella se equivocó nomás de persona. Pensó que eras Yo. el otro. Sí. Ah. O capaz que yo también de repente me llamaba tanto la atención Capaz la que chica a vos nomás te gustó y a ella no. y ella solamente estaba haciendo buena Claro. onda. Sí, Pues, sí. suele pasar también. Por eso quería saber. Porque de repente vos nomás te podés enamorar y ella ni ahí. Lo bueno es que a las personas que nos manden su mensaje van a saber realmente qué quiere la otra persona porque les vamos a estar llamando en vivo. ¿Ahora podemos ya escuchar o qué? No, lo que pasa es que tienen que mandarnos sus historias, Ah. tienen que decirnos, esta es fulanita de tal, y a partir de mañana vamos a estar haciendo las llamadas. Ah, hoy Si no. es que nos mandan mucho. Lo que pasa es que no es tan fácil animarse. ¿Cómo? Pero lo bueno es que Pero no vamos a ver quién es, o sea, que cuenten nomás la historia. manden ya ahora, chicos. Sí, por favor, al Si es que 0984-499-125. Si es que tienen algún crush y creen que tienen una posibilidad, porque también no va a ser ridículo. ¿Vos tenés crush? No, para mí nada es imposible. ¡Hala! Pero últimamente nomás pienso de esa manera. En serio tiene que haber alguien imposible. ¿Vos Nadie decís? luego. No, obviamente sí, vamos. Uno también conoce sus límites. Pero ¿y quién no es tu imposible? Así que, sí que hija puta, puede ser, pero no. Tipo la señora Justin Bieber, por ejemplo. Ah, Hailey Bieber. Sí, porque si bien Justin Bieber y yo tenemos algunos parecidos, ella está con él, ¿entendés? Hace mucho tiempo, difícil de competir. Son rubios los dos, ¿verdad? Claro. No, ya no creo. Así, chica. Ese es muy imposible, en serio. Pero después, en general, lo siento. Así, Acá de Paraguay, así cerca no, nomás. de Paraguay no. No, nadie. De Paraguay sé que estoy a un mensaje en Instagram cuando pague el verificado. Nadia Porque me- Ferrer, por ejemplo. No, pero Nadia Ferreira está casada. Ah, bueno. Eso, por ejemplo, yo respeto. Y nunca Nadia Ferreira dijo, me quiero separar porque nos peleamos ayer con Guille. ¿Entendés? No sabes. No dijo al aire nomás porque no tiene un programa donde decir. Eso es lo que pasa. Yo vengo nomás y me descargo acá, ¿verdad? Pero tipo, ¿Puedes puede decir ser que todo Guille se va a bueno. enterar de esto? No sé. Espero que no clipen. Espero que no clipeen así, con el codito así. Porque ahí ya no va a haber casamiento seguramente. Pero y nunca, por ejemplo, Guille te dijo así, soñé contigo cuando se despertó. Sí, pero boludo. El primer año cuando empezábamos. Hace 8 años atrás. Después ya ¿Puedes nunca más. decir? Tipo, después del primer año ya es supervivencia. nomás. Claro, el primer año es increíble, la primera semana, los primeros días. Eso es lo que está intentando esta chica contigo, ¿entendés? Qué fuerte. Tipo, los primeros lazos así. Acá ponen, Fabi Martínez es su crush. No, pero a ella ya le diste un beso, ¿no? No, Ah. jamás, nunca conté en vivo. Arriero va ahí, una chica linda le habla y ella piensa que quiere algo con él, dicen acá. Megan Fox no te gusta de gordito. Siento que Megan Fox no es mi palo. No, ni ahí. Siento que somos medio distintos. Kendall también. Jenner, la mía de las Jenner o No, las Kardashian. Kendall Jenner no. Siento que estamos tuneada. No siento que no es Real G, ¿entendés? Ajá. Yo Ninguna de legalmente, ellas. ¿sabes qué? Pienso. A vos te gusta más así la belleza natural. Mi de que no historia de esté amor tan- te así como sería hoy. Llego yo a la caja de un supermercado, tengo mi quitador y mi Prime en mi mano y de repente no sé por qué la cajera se está yendo a su caja. Entonces chocamos, se me cae mi quitador y mi Prime y levanto y miro así y le digo, discúlpame, ¿entendés? ¿Me pasas tu número? sí. Ah, Discúlpame, cobrame nomás esto. Y, sí. y todo esto, y le compras todo ya. Y le digo, voy a pagar con un giro. Y le paso el número 4 veces. ¿no? Si me escribe es por algo. Es el destino. Qué loco sería que te vayas a California, ¿verdad? Sí. Y te encuentre con unas de ellas.
Imagínate, puede llegar a pasar. Si en tan solo un- la gente firmara para que me vaya al mundial, ¿verdad? Dale pues, Ah, no, gente. Tenemos que hacer una campaña que te vayas. Tenés que enseñarme, Gogi, un chiqui de inglés por si me voy. Sí. A voy a little enseñar. bit, a little bit. Te voy a mostrar así cosas que tenés que saber ahí, dónde ir a comprar justamente lo que estaba Ah, ¿vos ya diciendo. fuiste? Sí, conozco. Qué buena La onda. costa oeste. La costa oeste de toda la vida. De toda la vida, la Big Sur, boludo, el paisaje increíble que tenemos. Vos sabés que estoy pensativo últimamente, ¿eh? ¿Ah? Pero vi que no te dio bola Alfaro. Todavía no. No fue como el de. ¿Quién era que hiciste? Diego Gómez, parece Diego que Gómez es hiciste mi que broya. Tole, En serio, Piquete. Diego Gómez me hace buena onda conmigo. Pues, más que Pero nada ese te por salió eso. más natural. El otro demasiado parece que pediste. ¿Vos crees que, Sí. que Alfaro vio y dijo, Sí, no, no, es, no que- es que orgánico? No, claro, no es orgánico. Podría ser, podría ser. Bueno, se le cae su pepino, Prime lubricante y quitador. No, pero ahí me va a mirar medio raro la cajera. No, claro. ¿Qué va a cocinar este tipo? ¿Qué va a hacer? Un pepino tenés así, Claro. boludo. ¿Para qué? Voy a decir que me va a quedar... ¿Qué tipo de mujer voy a decir que me va a quedar bien, Gogi? Acá, porque acá están diciendo la madrina de tal club, por ejemplo. Y Te voy a mostrar si la madrina de Guaraní, por ejemplo, me va a quedar bien. yo lo que quiero saber es qué estilo de mujeres te gustan justamente. Sé que te gusta todo, pero... ¿Qué insinúas, tipo? Pero- que cualquier pero- colectivo me deja bien. Sí, Sí. sí. No. Quiero saber, por ejemplo, viene alguien más alta que vos, aceptas. Obvio. Que sea así, que te pase por dos cabezas. Sí. Ok. Sí. Siguiente. Siguiente, que sea rubia. Sí. Sí, también. Acepto. O castaña. Todo acepta, ¿viste? Acepto Y también. bueno, ¿viste? Pero tiene que haber una clase de mujer que te guste Pero en yo creo especial. que físicamente no es tan importante para mí. Más que nada su forma de ser, que sea buena onda. Como parece... Pero estamos ni hablando físicamente. Mientras más hablo, más me parezco a Pea Moa. Pero físicamente estamos hablando. Después ya que vos le conozcas, bueno. Es que lo que pasa es que si yo, por ejemplo, exijo algo físicamente, ya van a comentar ya. Mopio, ese badulaque, ese gordo, esa bandija. Si ya no sabe ni hablar y ¿Te su gusta diente que su separado. cuerpo sea así voluptuoso, se dice? ¿O que tenga así tentáculo, todo? legalmente, ¿O más así chiquitita O nomás? sea, si es que es todo gigante, una bendición. Pero si no es gigante, no pasa nada porque mi mano, por ejemplo, son Porque chiquitas. Hailey Bieber, por ejemplo, no tiene así grande. No. No. Tipo que entra Aparte, así, un limoncito. ¿quién soy yo para pedir grande como si fuera que yo tengo algo grande? Sí. ¿Entendés? Ah, Eso fue vos lo que tenés pasa. chico. No voy a decir en vivo que quiero que se quede nomás. Viste que, por ejemplo, si vos bajás la expectativa, Ujú. decirlo todo el tiempo que tu pilín es chico y eso, después sacás un 6 centímetros y ¡epa! No, No, así que era... tan chico. Claro. Entonces yo bajo al mínimo la Mínimo, expectativa. claro, y que para después las chicas se sorprendan. cualquier cosa ya va a ser positivo. Pues. Positivo. No, entonces lo que vamos a prometer ahora es un estudio de inglés Sí, estudio de programado que no vamos a hacer, pero Para que irnos a vamos California. Sí, señor. Sí, señores. A mi querida California. Yo me voy a ir. Bueno. Pero yo me voy a ir así. ¿Cómo Yo voy, es? yo voy a comprar el pasaje, yo voy a hacer todo. Ah, o sea que está diciendo que yo estoy pidiendo que me lleven gratis. Vos estás pidiendo que te lleve gratis. Insinúas bien. Bueno. Gracias, Gogi, por Dale. acompañarnos el día de Nos hoy. vemos. Gracias a Gogi, vos. en serio te voy a escribir para que me enseñe inglés. Dale, está bien. Te voy a go right, te voy a go right. Vamos a tener conversaciones. Conversation. Conversation, sí. Pronunciations. Está bien. ¿Qué te vas a ¿Alguna vez pasar? estudiaste inglés en serio? No. No, nada, no sabes. En el colegio, pero muy... No, al colegio una copiaba mierda. ahí. Sí, Copiaba, copy. No, vamos a tener clases de conversation. Muchas gracias, Gogi. Fuerte el aplauso para Gogi, por favor, que nos acompañó el día de hoy. Después vamos a ver los mensajes de Prime. Ya está, ya. Dale. No se olviden, gente, que tienen que mandarnos sus mensajes al 0984-499-125 contándonos con quién les gustaría pasar una velada romántica. Porque Prime te va a regalar una noche todo pago en un hotel. Hasta ahí nomás, ¿eh? Y bueno, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Tenemos 4 invitados acá esperando por entrar, pero lastimosamente va a ser el día de mañana. Porque llegó a su fin Lulax Supremo. Muchas gracias por acompañarnos a toda la gente que nos mira de YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Telegram y demás. Voy a leer un poco los mensajes de ayer. Tengo acá los comentarios. Dicen, feeling es sentir sentimiento capé. ¿Dónde se paga para que Will no baile nunca más? Burro lápilo que sos. Y el último mensaje que parece que escribió la mamá de Cami dice, qué cara de boludo, cualquier imbécil aparece por TV. Esos son los comentarios del live del día de ayer, así que le mandamos un saludo a toda la gente que mira la repetición y que nos acompaña siempre con sus mensajitos a pesar de no estar en vivo. Le mando un beso a todos, gracias por vernos, será hasta mañana. Viva, viva, viva.
lo loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae bien. Siempre